todos. Muy buenos días. Qué bueno que estamos aquí. Para orar, nosotros, siempre alguien ora antes de la prédica, ¿no? Por el predicador. Entonces, pues nosotros tenemos un grupo de WhatsApp en el que, oye, ¿quién va a orar antes? No sé cuánto, y ahí coordinamos eso. Y entonces se hizo esa pregunta y entonces esta persona, pues, dijo, está bien, yo oro. Era complicado que lo orara, pero oró. Entonces vamos a ponerlo y vamos a orar. Padre, te doy gracias por la vida de Yannick, sé con él, sé con la predicación de este domingo, que el Señor le bendiga, le use para su gloria y que las personas entiendan el Evangelio de salvación. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bien. Estamos entonces viendo Marcos, ¿verdad? Creo que es el tercero, ¿no? Esta es la tercera prédica del libro de Marcos y vamos a ver hoy Marcos 1 del 9 al 13. En las 2 semanas pasadas pues vimos Marcos 1 del 1 al 8, ¿verdad? Porque aquí vamos verso a verso, una predicación expositiva. En teoría no nos vamos a saltar ningún versículo, pero hemos visto del 1 al 8 y aquí veíamos lo siguiente, un pequeño recuento rápidamente, que Marcos en el versículo 1 nos presentó básicamente de quién era que iba a hablar, ¿verdad? El Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, y ya conectó la venida de este Cristo, de este Mesías, con el Antiguo Testamento y lo puso en contexto, ¿verdad? Veíamos la cita de Isaías y de Malaquías, y donde decía que venía alguien antes de, ¿verdad?, este Mesías. Antes de que este Mesías llegara, pues alguien iba a venir primero a preparar el camino, decía la cita. Y Marcos ya identificó a Juan como ese que venía antes del Mesías, Juan el Bautista. Y entonces veíamos a Juan, que ya había también introducido y había estado predicando el bautizo de arrepentimiento y predicando diciendo que iba a venir uno después de mí que era más grande que yo. Y ahora pasamos inmediatamente a hablar de la persona de Jesús. Él ya va a iniciar su ministerio, sin embargo, él no puede iniciarlo sin antes ser, digamos, encomendado por Dios y ser probado. Y vamos a ver el día de hoy por qué esto, de ser encomendado por Dios y ser probados. Y este es el texto que vamos a ver, precisamente, que es Marcos 1, versículo 9 al versículo 13. Y vamos a ver Jesús siendo bautizado, ¿verdad? Y Dios testificando a favor de él. Y vamos a ver a Jesús también siendo probado en el desierto. Así que vamos a leer del versículo 9 al versículo 13 del primer capítulo del Evangelio de Marcos. Versículo 9 dice: sucedió que en aquellos días Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Inmediatamente al salir del agua vio que los cielos se abrían y que el Espíritu descendía sobre él como una paloma. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Enseguida el Espíritu lo impulsó a ir al desierto y estuvo en el desierto 40 días siendo tentado por Satanás y estaba entre las fieras y los ángeles le servían. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tú la inspiraste y tú la preservaste y la seguirás preservando. Y todos tus hijos vamos a poder, Señor, conocerte a través de ella. Ayuda, Señor, al predicador a presentar tu palabra de una manera entendible, de una manera clara y de una manera que te honre. Padre, que podamos ver a Jesús en el texto de hoy. Que podamos ver a Jesús como tú quieres que lo veamos. En obediencia, Señor, a tu palabra. Sometidos a ella. Yo te pido que tú anules al predicador y que sea, Señor, tu Espíritu ministrándonos a todos en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. El versículo 9
interrumpe, digamos, lo que se venía diciendo acerca de Juan el Bautista. Se venía diciendo que Juan estaba predicando el bautizo de arrepentimiento y que estaba predicando también, y así termina el versículo 8, de que este que vendrá después de mí, que es más grande que yo no soy digno ni siquiera de desatarle las sandalias. Inmediatamente dice, versículo 9, sucedió que en aquellos días vino Jesús de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y ya habíamos hablado nosotros que esta obra es acerca de Jesús, Jesucristo, el Hijo de Dios. Y ya habíamos dicho de nuevo que esto se estaba esperando desde el Antiguo Testamento, con diferentes profecías, ¿verdad?, de los profetas, pero desde el Éxodo, de hecho, ya se estaba esperando esto. Y de nuevo, que el Antiguo Testamento decía que venía alguien primero, que iba a preparar ese camino para el Mesías. Y Juan eso fue lo que hizo. Predicó, viene uno tras de mí, más grande que yo no puedo ni siquiera desatarle las sandalias. Yo los bautizo con agua, termina el versículo 8, y Él los bautizará con el Espíritu Santo. Y ahí mismo, en el siguiente verso, aparece Jesús, que viene de Nazaret de Galilea, y Juan lo bautiza. No hay ninguna introducción, no hay ningún background, no hay ninguna historia de, bueno, Él viene de tal sitio y Él es hijo de no sé qué, no, nada. Y apareció Jesús de Nazaret de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Marcos no ha dicho necesariamente que este es el Cristo todavía. Este es Jesús de Nazaret, una ciudad en Galilea, y solo ha dicho que Jesús vino a bautizarse. Obviamente nosotros ya sabemos que Jesús es el Cristo, pero el que está leyendo tampoco le falta mucho para darse cuenta, porque el versículo 10, inmediatamente, Dios da testimonio de esto. Sin embargo, antes de entrar al versículo 10, yo quiero detenerme algo aquí en el 9, por lo siguiente. ¿De qué estaba predicando Juan? Del bautizo de arrepentimiento, ¿verdad? Entonces, si Jesús es el Cristo y Jesús es el perfecto, ¿por qué se tiene que bautizar con el bautizo de Juan? Si el bautizo de Juan es un bautizo para arrepentimiento. ¿No le llega esa pregunta? ¿Verdad? Vamos a ver por qué. Porque es interesante y el contraste se da muy claro. Inmediata, ¿cuál es la predicación de Juan? El bautizo de arrepentimiento. Arrepiéntanse de su pecado y vengan y se bautizan. Y llega Jesús, bautízame. ¡Wow! ¿Por qué se bautizó? Se entiende que la razón fue la siguiente. Cristo vino a inaugurar el reino de Dios, eso es cierto, pero eso no fue lo único que Él vino a hacer. Él vino a vivir la vida que nosotros debimos haber vivido, por un lado. Imagínense que Jesús baja del cielo, ¿verdad? Inaugura el reino, dice, bajó, llegó, así en las nubes y tal, queda inaugurado el reino de los cielos. Entonces ahora todos los justos, ¿verdad?, vengan conmigo. ¿Quién va a ir? Pues nadie, porque no hay justo. El único justo es Él. Entonces si Él baja, inaugura el reino de los cielos y dice, vengan, vamos, ya inaugura, entonces no va a ir nadie ahí. Él va a ir solo. Aquí hay varios problemas. Porque si Él hace eso, ¿verdad?, y vamos a decir que, ok, de aquí en adelante ustedes están bien, nítidos, ok, perfecto, ya, o sea, se inauguró el reino de los cielos, vengan conmigo. ¿Qué va a terminar pasando? La gente va a terminar pecando, otra vez, y va a seguir pecando, ¿no? Y vamos a tener el Antiguo Testamento all over again, de nuevo, todo completo, se va a repetir. Hay problema, Dios viene, resuelve el problema, salva a la gente, y la gente sigue en su pecado, y vuelve otra vez a necesitar un Mesías, y llega entonces ese Mesías, y vamos a tener que estar haciendo eso, y de nuevo, y de nuevo, y de nuevo. Y Dios eso lo sabía. Y por eso, cuando Él llega, Él no viene solamente a inaugurar el reino de Dios. Parte de eso es vivir la vida que nosotros debimos haber vivido. Porque hay que resolver varios problemas. Hay que buscar la forma en que nosotros podamos estar en la presencia de Dios. Hay que buscar la forma en que podamos merecer estar en la presencia de Dios.
Por otro lado, hay que hacer algo con los pecados cometidos. Una cosa es que yo ya merezco estar, ¿verdad? Pero otra cosa es que yo ya pequé. Yo tengo ese problema todavía. Y por otro lado, yo tengo que hacer algo para yo no seguir pecando. O sea, porque el problema es que yo pequé en el pasado, ¿verdad? Por tanto, no me he ganado el mérito para estar, pero yo tengo que buscar una manera de que cuando yo esté en la presencia de Dios ya yo no vuelva a pecar. Entonces no es solamente, ya se inauguró el reino, no. Entonces para esto hay que hacer algo para que yo no siga pecando. ¿Qué hace Dios? Lo dice Jeremías 31, yo voy a poner mi ley en su corazón y nos da el Espíritu Santo que nos regenera. Y eso garantiza que cuando yo esté en la gloria, yo ya no seguiré pecando, porque ahora mi naturaleza va a ser diferente, va a ser más como la de Dios. Para este aspecto de que hay que hacer algo por los pecados cometidos, ese Mesías vino a tomar nuestro lugar como el siervo sufriente de Isaías en nuestra condenación. Alguien tiene que pagar por esos pecados que nosotros ya cometimos, y entonces Él viene y paga por esos pecados. Pero también hay que buscar la forma de merecer estar en la presencia de Dios. Porque no es solo que estoy condenado, yo debo, ahora ya yo no debo. Sí, pero yo me tengo que ganar estar. Entonces Dios tiene que venir en la persona de Jesucristo y no solo morir en la cruz, sino que tiene que vivir una vida perfecta. Y vamos a hablar esto en términos de una transacción, ¿verdad? Vamos a verlo de esta forma, a ver si se puede entender bien. Nosotros teníamos una deuda, ¿no? Con Dios, habíamos pecado. Cristo pagó esa deuda, ya no debemos. Pero nosotros no tenemos para comprar la entrada, digamos, ¿verdad? No tenemos, ya no debemos, pero la cuenta está en cero. No debemos ya, ok, pero la cuenta está en cero. Entonces Cristo viene, vive una vida perfecta, se gana esa entrada, pero Él termina pagando la condenación. Entonces ahora sobra una entrada. Ahora hay crédito a favor, ¿verdad? Porque Él se ganó eso, pero Él sufrió como que no se lo hubiera ganado, pero se lo ganó. Entonces ahora hay crédito a favor. Y ese crédito disponible ahora es nuestro. Y eso es lo que se conoce como la justicia imputada a nosotros de Cristo. Cristo viene, vive esa vida, se gana esa justicia, cumple esa justicia, ¿verdad? Y ahora eso es imputado a nosotros. Entonces ahora nosotros no debemos, pero también tenemos la entrada. Pero también se nos ha garantizado mediante el Espíritu Santo que ya no estaremos lidiando con el pecado. Entonces Él viene a inaugurar el reino de Dios, pero Él viene a tomar nuestro lugar en todos esos sentidos también. Y para poder hacer esto, Él tenía que hacerse como nosotros, en todo. Porque Él no puede ganar justicia para nosotros, ni tomar nuestro lugar si Él no es como nosotros. Él tenía que venir a vivir como un ser humano común y corriente. No puede venir al mundo a morir solamente. Porque si Él llega, ¿verdad?, hoy y mañana es crucificado, Él no ha ganado justicia. Puede haber pagado por los pecados, pero Él no ha ganado justicia todavía. Entonces Él tiene que tomar y vivir esa vida en nuestro lugar. Y tiene que ser como nosotros. Porque si Él viene a vivir como Dios, no puede tomar nuestro lugar. Él tiene que venir a vivir como hombre también. Porque Dios no puede ser tentado. Dios es autosuficiente. Dios no sufre necesidad como nosotros. Entonces Jesús tiene que hacerse como nosotros, tomar nuestro lugar y venir como Dios y como hombre. Entonces en la cruz, mi pecado se transfiere a Cristo y la justicia de Cristo se transfiere a mí.
Ese es el mejor deal de la vida. Sin yo hacer nada, mi pecado se transfiere a Cristo y la justicia de Cristo se transfiere a mí. No es que ya ahora yo no deba. No. Yo ya no debo, pero mi cuenta no está en cero. Yo ya no debo, pero encima de eso, mi cuenta no está en cero. Mi cuenta está en infinito prácticamente. Cristo tenía que identificarse con esa humanidad pecadora en todo, pero sin pecar. Por eso, cuando Cristo va a bautizarse con Juan el Bautista, esto no lo vemos en Marcos, lo vemos en Mateo. Juan le dice, pero ¿cómo es posible que tú vengas a bautizarte? Pero Jesús le dice, permítelo ahora porque es conveniente que así cumplamos toda justicia. Y por eso Él se bautiza. Porque es conveniente que cumplamos toda justicia. Yo tengo que venir a cumplir toda justicia. Yo tengo que venir a tomar el lugar del hombre. Yo tengo que venir a tomar tu lugar, Juan. Tú quieres que yo me bautice. Tú no lo sabes, pero tú quieres que yo me bautice. Él se bautiza porque Él está viviendo como hombre, identificándose con nosotros, tomando el lugar de nosotros. Entonces, hasta el bautizo de Cristo llega el ministerio de Juan. Juan estaba ministrando, preparando el camino para Jesús, que vendría. Y cuando Jesús se bautiza, ahí termina entonces el ministerio de Juan el Bautista. De aquí en adelante, como el mismo Juan dice, pero en el Evangelio de Juan, en el versículo 30 del capítulo 3, es necesario que Él crezca, hablando de Jesús, y que yo disminuya. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Y Dios mismo se hace cargo de tomar la atención de la gente de Juan hacia Jesús. Porque como vemos el versículo 10, inmediatamente al salir del agua Jesús vio que los cielos se abrían y que el Espíritu descendía sobre Él como una paloma. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Esta es la primera de 2 veces que Juan registra que Dios habla desde el cielo. Aquí en Marcos 1, en el bautizo, y en la transfiguración, que una nube bajó y de esa nube salió una voz que decía, este es mi Hijo amado, oigan a Él. 2 veces Marcos registra una voz hablando del cielo. Hay una tercera vez registrada en el Evangelio de Juan. Dios está atestiguando en favor de Jesús. Y no solo Dios, sino el Espíritu Santo, porque en el bautizo de Jesús vemos la Trinidad completa. Porque vemos a Dios el Padre hablando desde los cielos, vemos a Dios el Hijo bautizándose y vemos al Espíritu Santo descendiendo como paloma. Toda la Trinidad está aquí. Toda la Trinidad está diciendo, vamos, esto empezó. ¡Wow! ¡Qué testimonio! ¡Qué testimonio! Después vienen los milagros, después vienen las enseñanzas de Jesús, después viene la vida de Jesús. Pero todo eso está, yo diría que al nivel de Dios mismo, el Espíritu Santo mismo dando testimonio. Este es mi Hijo. Y por eso está al principio. Porque la idea no es, Jesús ahora va a hacer todo esto y se va a ganar ser el Hijo de Dios. No. Él es mi Hijo y yo estoy complacido en Él. Y porque Él es mi Hijo, ya verán todo lo que Él va a hacer. Es al revés. Entonces Dios coge la atención de Juan y la pasa a Jesús. Eso es lo que Marcos está tratando de demostrar. Que Jesús es el Hijo de Dios, el único, el unigénito. Dios lo dice 2 veces en su Evangelio. Pedro lo confiesa. El soldado a los pies de la cruz lo confiesa también. Los demonios lo confiesan varias veces. Es Jesucristo, el Hijo de Dios. El resto del Evangelio nos está enseñando los actos de Jesús, su poder, los milagros que hacía, su carácter, lo que enseñaba.
y la misión que Él vino a cumplir, tomar nuestro lugar, viviendo una vida perfecta que nosotros no podemos vivir y muriendo la muerte que nosotros merecemos morir, que fue su principal misión. Y Dios está complacido con Jesús, que vino a hacer eso. Y esto es interesante porque lo dice en el bautizo. En el bautizo que Él hace bajo Juan el Bautista, ¿verdad? Una persona que dijo, el que viene después de mí, yo no soy digno ni de desatarle las sandalias. Eso es verdad. Pero Jesús va y se bautiza por Juan. Eso es humillante. Y cuando nosotros vemos pasajes como Filipenses 2, por ejemplo, ¿verdad? Que se despojó a sí mismo y se humilló, llegando hasta la muerte de cruz. Nosotros nos imaginamos, sí, Dios se está humillando, se está despojando en la cruz, ¿verdad? Y ese es el más grande, el acto más grande de humillación. Y yo no digo que no. Pero recuerden lo siguiente. Cuando Jesús llega a bautizarse, Juan el Bautista le dice, no. O sea, es que tú me tienes que bautizar a mí. ¿Cómo es posible que tú vengas que yo te bautice? Mateo 3:14. Es que tú me tienes que bautizar a mí. En el Evangelio de Marcos, Juan acababa de decir, en su predicación, Él los va a bautizar, yo lo bautizo con agua, Él los va a bautizar con el Espíritu Santo. O sea, queriendo decir, que lo veíamos el domingo pasado, este bautizo es simbólico. ¿Ok? Este bautizo, al lado del otro, esto no es nada. Y ahora llega Jesús, sí, bautízame. Y Marcos esto no lo pone, pero Mateo sí pone ese diálogo, que Juan dice, pero ¿cómo es posible que yo te venga a bautizar? Si tú me tienes que bautizar a mí. Yo no soy digno ni de desatarle las sandalias. Entonces a veces pensamos, en Filipenses 2, que Dios se despojó hasta la muerte de cruz, pero como que nos olvidamos de que Él vivió como nosotros. El Dios del universo vino a someterse a la ley, vino a someterse a cosas como esta. Vino a decir, sí, bautízame. Con todos estos. Y todos estos venían como pecadores. Pero yo me tengo que identificar con ellos. ¡Wow! Yo me tengo que identificar con estos pecadores. Eso es humillante. Pero Jesús había venido a someterse a la voluntad de Dios. Y Él hace esto sin problemas. Igual que nosotros, ¿verdad? Que siempre nos sometemos a la voluntad de Dios sin ningún problema. Jesús obedece, se bautiza y Dios estuvo complacido con su obediencia. Y esto se muestra en el pasaje, al Dios decirlo y el Espíritu Santo descender en forma de paloma y la voz del cielo testificar, este es mi Hijo, en quien yo me complazco. Algunos han dicho que este descender del Espíritu como paloma tiene varios significados. Hacen referencia a Israel, al ave de Noé, ¿verdad? Que Noé, recuerden que envía un ave a ver, que fue una paloma y tal. A veces también algunos le hacen referencia al Espíritu en Génesis 1 que estaba sobre las aguas. Pero del texto esto no necesariamente se debe concluir. Ninguna de estas posiciones es concluyente y básicamente es un animal, ¿verdad? Una paloma que desciende y no es que tiene un significado necesariamente especial. Algunos también entienden que en este momento es que Jesús adquiere su divinidad, que tampoco es correcto, porque Él fue 100% Dios, 100% hombre, siempre. La idea es, inmediatamente después que Juan dice, Él los va a bautizar con el Espíritu Santo, Jesús es bautizado y sobre Él desciende el Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo con el cual Él ahora va a empezar a bautizar. ¿Ok? El Espíritu Santo está diciendo, sí, yo estoy con Él. Dios Padre mismo da testimonio desde los cielos. Tú eres mi Hijo amado. Esa era la voz de Dios.
este testimonio en el bautizo es completo, porque se oyó la voz de Dios y se vio el Espíritu Santo bajando. Entonces hay gente que pide señales. ¿Ustedes quieren señales? Tomen señales. Hay gente que dice, no, pero es que si una voz del cielo me habla, bueno, pues ahí le habló a mucha gente. No, pero que si hubiera una señal, pero bajó el Espíritu Santo del cielo, una paloma. Sin embargo, no todo el mundo creyó, porque no es un tema de señales. Pero aquí estaba, y Dios da testimonio en favor de Jesús, y el Espíritu da testimonio en favor de Jesús. Cuando vamos al capítulo 8, ¿verdad? Versículo 29, cuando Pedro responde, ¿quién eres tú? Tú eres el Cristo. No hay otra conclusión a esa pregunta ya. Desde aquí, no hay que esperar hasta el capítulo 8. Desde aquí, no hay otra conclusión ya. Se estaba esperando este Mesías, este ungido, desde el Antiguo Testamento. Iba a venir alguien antes que él. Y llegó Juan, como Elías, así mismo como decía Malaquías que iba a venir. Y Juan empieza a testificar que este que vendrá es más grande que yo. Y ahora se aparece Jesús, que Juan dice, es este. Yo no soy digno de hacer eso ni siquiera, pero ok, te bautizo. Y luego llega Dios y dice, este es mi Hijo. Y luego llega el Espíritu Santo y se posa sobre él. Entonces, en el versículo 11 del primer capítulo, la respuesta a la pregunta del capítulo 8 ya está respondida. ¿Quiénes ustedes dicen que soy? ¿Eres el Cristo? Claro que sí, ya lo sabemos. Ya lo sabemos. Otra cosa es que ustedes todavía no quieran creerlo. Pero ya eso está claro, ya eso está dicho. Estas palabras de Dios desde el cielo recuerdan al Salmo 2, versículo 7, y Isaías 42, 1. Ambos pasajes son pasajes mesiánicos. Se entendían ya en ese momento como pasajes mesiánicos. ¿Qué son esos? Pasajes que hacían referencia a ese Mesías que iba a venir. En el Salmo 2, mi hijo eres tú. Y ya los estudiosos de las Escrituras, judíos, asimismo igual la iglesia del primer siglo, pero todavía antes los judíos ya entendían este pasaje del Salmo 2 y de Isaías 42 como mesiánico. Isaías 42 dice, este es mi siervo a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace. En quien mi alma se complace, que es lo mismo que Dios dice de Jesús. Entonces Dios toma dos pasajes que para ellos ya tenían un significado mesiánico. Y dice esos dos pasajes, este es mi hijo, como el Salmo 2, en quien yo me complazco, como Isaías 42. Él está tomando de las escrituras que ya ellos empezaban, que ya ellos entendían como mesiánicas, y se las recuerda aquí. Este testimonio es completo. Se vio, se oyó, se tomó de las escrituras, vino el Espíritu Santo, desde el cielo habló una voz, para que a nadie le quede duda. Y Marcos está narrando el evangelio de este ungido, de este Cristo, de este Mesías, Jesús, de Nazaret de Galilea, que es el Hijo de Dios. Y con este evento del bautizo empieza el ministerio de quien ya entonces sabemos que es Jesucristo, el Hijo de Dios. El del versículo 1, ese es el evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y ya aquí sabemos que es este Jesús de Nazaret de Galilea. Y aquí empieza su ministerio, pero antes de eso, Él es llevado al desierto. El Espíritu Santo se posa sobre Él y dice el versículo 12, enseguida el Espíritu lo impulsó a ir al desierto. Desde que esto ocurre, el Espíritu lo impulsa, lo empuja. Y la palabra que se usa aquí tiene casi una connotación de que lo lleva con violencia. O sea, vamos, ven, lo ala. ¿A dónde? Al desierto. Pero ¿por qué Marcos usa esta palabra? Impulsa. ¿Por qué usa esta palabra que pudiera significar como que lo están llevando en contra de su voluntad? Porque Jesús vino a cumplir toda justicia. Jesús vino a obedecer la voluntad
del Padre. Probablemente Marcos usa esta palabra para darnos a entender la seriedad de lo que venía después. Obviamente no se compara, pero en Getsemaní, ¿verdad? Cuando Jesús iba a experimentar el sufrimiento de la cruz, de esa condenación por el pecado, su oración es: Padre, si es tu voluntad, que pase de mí esta copa. Y aquí él iba a pasar un tiempo de 40 días, que puede ser una expresión para un tiempo largo, no necesariamente que eran 40 días exactos, pero él iba a pasar un tiempo largo en el desierto, solo, sin comer, sin beber. Él era hombre, era Dios, pero él era 100% hombre. Él se identificó con nosotros y él pasó este tiempo voluntariamente, él se sometió al Padre. Entonces Marcos utiliza este verbo, para querer decir, esto que viene ahora, el Espíritu Santo lo lleva a él a esto. Jesús se somete voluntariamente, pero esto que viene ahora es fuerte. 40 días solo en el desierto, entre las bestias, dice Marcos, siendo tentado por Satanás. ¿Quién espera eso con ansias? Que vamos a la prueba. Pero el Espíritu Santo va con él. No era que él se estaba resistiendo. Marcos quiere ilustrar el sometimiento de Jesús a la voluntad del Padre, la guía del Espíritu, el sacrificio que esto implica. Y hay un énfasis aquí en el desierto, ¿verdad? El versículo 13 vuelve y repite: y estuvo en el desierto 40 días. Ya había dicho, sí, se lo llevó al desierto, y estuvo en el desierto 40 días. Entonces, en esos pasajes, en esos versos, hay un énfasis en el desierto. En el versículo 2, en el Antiguo Testamento dice que Juan estará en el desierto. En el versículo 4, Juan estaba en el desierto. En el versículo 12, Jesús va donde Juan a bautizarse, que estaba, por cierto, en el desierto. Y luego el Espíritu lo lleva ¿a dónde? Al desierto. Y en el versículo 13, de nuevo, Jesús estuvo 40 días en el desierto. Tenemos que recordar que el desierto es el lugar donde Dios se encuentra con su pueblo. El desierto es el lugar donde Dios prueba a su pueblo. ¿Dónde fue probado Israel? En el desierto durante 40 años. Cuando Dios saca a Israel de Egipto, ¿a dónde lo saca? Al desierto para encontrarse con él. Y Jesús es también probado en el desierto. Es en el desierto donde se muestra la fidelidad. Es en el desierto donde se muestra el sometimiento a la voluntad de Dios. Que Israel no pudo hacerlo, pero Jesús sí lo hizo. Jesús fue tentado en el desierto. Pablo dice que Jesús es el segundo Adán, ¿verdad? El primer Adán, el Adán de Adán y Eva, falló su prueba. Y su prueba no fue en el desierto. Su prueba fue en el paraíso. Perfecto, no le faltaba nada. Y ahí falló. Y llega el segundo Adán y es tentado, pero no en el paraíso, en el desierto. Solo, con hambre, con sed, con las bestias. Marcos menciona las bestias salvajes para dejar más claro lo inhóspito y peligroso de este lugar. No era que él estaba soleándose. Era un lugar difícil, peligroso, solitario. Pero Marcos dice que los ángeles le servían. Marcos no da los detalles de las tentaciones como sí los dan Mateo y Lucas. Marcos dice que estuvo 40 días siendo tentado por Satanás entre las bestias y que los ángeles le servían. Y las bestias estaban con él y los ángeles le servían. Y esto recuerda al Salmo 91. Porque el Salmo 91 habla de leones y serpientes, habla de bestias salvajes. Pero también habla de que Dios va a enviar sus ángeles a cuidar a quien busca su refugio, a quien pone su refugio en Dios. ¿Se acuerdan del Salmo 91? En las casas viejas, ¿verdad? En las casas realmente católicas,
¿verdad? Eso es muy cultural. Yo no sé si aquí se hacía, pero habían Biblias abiertas generalmente. Y esas Biblias se abrían en el Salmo, ¿en cuál? Y si no, 23. ¿Es eso? ¿En el Salmo 23 o en el Salmo 91? Ahí era que se abrían esas Biblias. Sin embargo, es interesante que cuando Mateo y Lucas nos cuentan las tentaciones, Satanás hace referencia a ese salmo para tentar a Jesús. Satanás le dice, lo sube al templo y le dice, tírate, porque escrito está que los ángeles verán y te agarrarán y te guardarán. Lo que dice el Salmo 91. Y es interesante que Marcos, aunque no cuenta las tentaciones, habla de que los ángeles le servían y de las bestias salvajes, haciendo referencia al Salmo 91. Satanás tienta tergiversando lo que Dios dijo. Eso no es nuevo, esa es su estrategia. Desde el principio, la primera tentación fue esa, con que Dios dijo. Eso fue lo primero. Y es lo mismo que él intenta hacer con Jesús, aunque Marcos no nos da su detalle, sí lo tenemos de Mateo y de Lucas. Satanás tergiversa lo que Dios dice. Llevar a la contraria es muy obvio. ¿Sabe? Llevar a la contraria es muy obvio. Pero lo tergiversa. Y Jesús vivió todo eso también. Jesús vivió esas tentaciones, así como nosotros vivimos tentaciones también. Sin embargo, Marcos no se detiene ahí. Él solamente quiere resaltar que él estuvo en el desierto, solo, en un lugar inhóspito, que fue tentado por Satanás, que los ángeles le servían y que fue el Espíritu Santo que lo llevó allá. No olvidemos eso. Así como Israel fue probado por 40 años, Jesús fue probado 40 días en el desierto. Él tenía que ser probado, porque así como el primer Adán no pasó la prueba, el segundo Adán tenía que ser probado y pasar la prueba. Y el segundo Adán sí la pasó. Gloria a Dios. Él tenía que hacerse como nosotros en todo. Si él no sufría esa prueba, si él no pasaba por esa prueba, algún demonio, yo no lo sé, pero alguien pudiera decirme acá, pero ¿cómo sabemos que Jesús era todo perfecto si al final no lo probaron? ¿A él no lo tentaron? Si lo hubieran tentado hubiera caído. Bueno, pues mira, para que eso se resuelva, vamos a probarlo. Para que nadie se le ocurra decir nada. Vamos, 40 días. En las peores condiciones. No en el Edén, como Adán, no. En el desierto, solo, inhóspito, con hambre, con sed. Vamos a probarlo ahí. Y él salió victorioso. Él fue a demostrar sus credenciales como Mesías. Él no había venido a liberar a Israel del yugo romano. Eso empieza a darnos una idea mucho más clara de la misión de Cristo. Él no vino a liberar a Israel del yugo romano. Él va al desierto a librar una batalla con el enemigo de Dios, el Hijo de Dios contra el enemigo de Dios. Una batalla espiritual. Él vino a vencer el mundo de las tinieblas. Él no vino a liberar a Israel del yugo romano, que era lo que muchos de los judíos pensaban. Y nos recuerda eso también, que eso es una batalla espiritual, una guerra espiritual, que Jesús vino a librar. No la batalla espiritual que hoy conocemos, ¿sabe? Que se vacía la goma, el neumático del carro y estamos reprendiendo demonios y tal. No, eso no es esa batalla espiritual. Que eso no es batalla espiritual. No sé cómo ponerle a eso, pero eso es otra cosa. Miren que en el versículo 10 y 11 se abren los cielos. Eso no es poca cosa. Se abrieron los cielos. El Espíritu Santo desciende como paloma. Una voz de los cielos habla. En el versículo 13, Satanás tienta a Jesús. Satanás mismo tienta a Jesús. Y en el versículo 13, los ángeles le están sirviendo. Todo esto es espiritual. Todo esto es divino. Si bien es cierto que Jesús vino a vivir como un hombre común y corriente, a vivir la vida de un hombre, no podemos olvidar
la magnitud divina y sobrenatural de estos acontecimientos. Cuando nosotros estemos leyendo los milagros, la gente creyendo, ¿verdad? O la oposición y el rechazo de la gente a Jesús, no podemos olvidar tampoco que hay un lado sobrenatural aquí. Hay una batalla espiritual. Los demonios se enfrentan a Jesús. Satanás está tentando a Jesús. Dice, no, pero la única es aquí. No, porque lo vamos a ver. Pero en Marcos 8, cuando Pedro dice, sí, tú eres el Cristo, ¿qué le responde Jesús? Sí, eso es cierto, y ahora yo voy a tener que ir a Jerusalén a sufrir. Es la primera vez que Jesús le dice, se la dice 3 veces, pero esa es la primera. Ahora yo tengo que ir a sufrir y a padecer y a morir y a resucitar. Inmediatamente Pedro le dice que jamás te acontezca eso, yo no lo voy a permitir. Imposible que te pase eso a ti. Olvídate de eso, no lo diga más. ¿Y qué le dice Jesús? Aléjate de mí, Satanás. Este es un tema espiritual. Pedro, de aquí, baja aquí. Típico de Pedro. Pero es un tema espiritual. Satanás no lo dejó ahí y ya. No, él siguió. Y tenemos ahí, en ese Marcos 8, otra muestra, otra evidencia de que Satanás no se rindió. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Se lo saben ese pasaje, ¿no? Efesios 6:12. Yo lo voy a leer, pero lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Dice así, Efesios 6:12. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Esa es la batalla. Esa es la batalla. Cuando Jesús dice en el Sermón del Monte, busquen el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido, ¿verdad? ¿Contra qué ustedes creen que va a ser la oposición del maligno? ¿Contra todo lo demás? No, es contra el esfuerzo de buscar el reino de Dios y su justicia que Él se va a oponer. Es contra eso. Y por eso Efesios 6 dice, ten pendiente que no es contra carne y sangre este pleito. Esto es espiritual. Y aquí lo vemos. Dios habla, el Espíritu desciende, Satanás está tentando, los ángeles están sirviendo. Marcos quiere presentarnos la humanidad de Jesús, pero a la vez la realidad espiritual que está en medio de esto. Él vino a hacerse como nosotros, a pelear esa batalla espiritual por nosotros. Se hizo 100% humano para identificarse con nosotros. Y para ir cerrando, yo quiero dejar algunas ideas. Porque pasajes como estos son buenos porque hacen el ejemplo de Cristo un poco más digerible también, ¿verdad? Porque yo decía, leíamos Filipenses 2 y otros pasajes similares que Jesús se humilla hasta la muerte en la cruz. Y entonces, ¿saben? No lo decimos, pero nuestra actitud es más, wow, amén. Cuando se levante otro Nerón y venga a crucificarme, yo me crucificaré por Cristo. Como Él, yo me voy a humillar hasta la muerte de cruz por Cristo, amén, con Él. Ahora, en lo que Nerón llega, a mí déjenme tranquilo. En lo que Nerón llega, a mí déjenme tranquilo. Yo estoy leyendo mi Biblia. Dice, pero ven acá, o sea, Jesús estaba en el cielo y Él bajó a morir en una cruz, sí, pero antes de eso, Él vivió entre nosotros. Él se humilló. Él hizo una fila para bautizarse. Ustedes se ubican ahí. Él hizo una fila para bautizar. Venía gente y Él hizo una fila para bautizar. Él se paró ahí entre la gente. Y Juan lo ve, oh. ¿Ustedes pueden imaginarse eso? El Dios del universo haciendo eso. Identificándose con pecadores.
Pues nos ponen a hacer algo a nosotros. Dicen, no, tiene que hacer eso. Y tú dirás, mira, dale, está bien, yo voy a la cruz directo. Porque imagínate, 3 años ahí, pues llévame directo ya. No. O sea, yo imagino en el cielo, cuando Jesús se va a bautizar, los ángeles diciendo, ¿se va a bautizar? ¿Qué? Y esa reacción es porque el cielo son ángeles que ya están elegidos, o sea que no pecan, ¿verdad? Dios los preservó a esos, entonces no pecan. Pero si fuera aquí, ¡ja!, se va a bautizar. ¿Vieron el tono de diferencia? Uno es, wow, se va a bautizar, y el otro es, ¡ah!, mira, se va a bautizar. Pero nosotros estamos en la tierra bregando con gente pecadora. Entonces, la mayoría de las veces lo que a nosotros nos preocupa no es el wow, mira lo que está haciendo. No, nos preocupa muchísimo más el, míralo a él. Y no estamos dispuestos a hacer cosas que entendemos que no están a nuestro nivel. Eso no lo decimos, ¿ok? Pero lo hacemos de forma inconsciente. Lo hacemos de forma inconsciente. Cuando se pide ayuda para algo, no todo el mundo se nota. Algunos no pueden, es verdad, pero mucha gente dice, no, cuando me llamen para otra cosa, tú sabes, un evento especial, que venga no sé quién. Pero si no viene no sé quién, bueno, yo estoy ocupado, entonces yo tengo que guardar el poco tiempo que yo tengo para los eventos importantes, tú sabes. Tú dirás, pero eso tiene sentido, porque yo no puedo faltar siempre. Sí, pero ¿y entonces? En estos eventos que para ti no son importantes, ¿quién sirve entonces? ¿Por qué? Porque nos consideramos y hay cosas que no están a nuestro nivel. Y eso pasa en la iglesia, pasa en la oficina, pasa en la casa. Porque tenemos nuestra identidad en esas cosas. Cristo no tenía su identidad en sus prerrogativas divinas. O sea, ¿se entiende eso? Claro. Cristo, Jesús, el Hijo de Dios, no descansó su identidad en esas cosas. Porque como dice Filipenses, Él las abandonó, se despojó de ellas. Cristo tenía su identidad en ser el Hijo de Dios que vino a someterse a la voluntad del Padre. Eso era lo único que le importaba. Juan, bautízame, hay que cumplir toda justicia. Eso es lo que el Padre quiere, eso es lo que yo voy a hacer. Y ya. Pero ¿cómo es posible? Confía en mí. Y Dios se complació. Y lo hizo saber, porque dio testimonio público desde el cielo, una voz. Y aquí vemos la humildad de Jesús, una humildad que nosotros debemos imitar. Pero es una humildad que se da cuando nosotros tenemos nuestra identidad puesta en hacer la voluntad del Padre. Porque si nuestra identidad no está puesta ahí, no vamos a llegar, no lo vamos a hacer, porque otras cosas nos van a detener. Pero Jesús dice, yo vine a hacer la voluntad del Padre. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Bautizarse? Yo voy y me bautizo. ¿Que hay que ir al desierto? Yo voy al desierto. Porque eso fue lo que yo vine a hacer. Él, el unigénito, engendrado, no creado, desde la eternidad, de la misma naturaleza que Dios. Él dice, no, yo me someto. Y entonces nosotros no nos queremos someter. Entonces nosotros tenemos niveles, nosotros filtramos, ¿verdad?, los servicios que hacemos, porque hay cosas que están a nuestro nivel, otras cosas que no. No, ya yo. Eso no puede pasar a nosotros, los pastores. No, pero yo soy pastor. Entonces yo no puedo estar barriendo y trapeando, yo soy pastor, imagínate. Otra cosa es que haya más gente que haga eso, porque nosotros tenemos otra cosa que hacer de servicio y tal. Perfecto, pero es la actitud del corazón que yo estoy diciendo. Y perdemos eso. Perdemos eso. Y las personas entonces, mientras van subiendo en la posición de liderazgo y lo van mandando a hacer cosas, o sea, si antes, no sé, iba a decir movían sillas, pero aquí hay bancos que no se mueven. Ah, bueno, allá abajo. Si antes se movían sillas y de repente le dicen a alguien, mira, que para que te toque una meditación en el OK, ¿verdad? Y esa persona va, da la meditación en el OK. Para el próximo OK no mueve silla, porque pues ya yo di la meditación. Entonces ya yo no estoy a ese nivel. Ya me subieron. Y esa no es la actitud que vemos en Cristo. Él fue y se humilló. Él fue y se sometió a la voluntad del Padre.
Pero aquí vemos también el rol del Espíritu en nosotros. Porque Jesús no hizo nada si no fue guiado por el Espíritu. Jesús no hizo nada aparte del poder del Espíritu. Y eso es Jesús, la segunda persona de la Trinidad. Y Él no empezó su ministerio hasta que el Espíritu vino y se posó sobre Él. Y nosotros queremos vivir nuestra vida sin el poder del Espíritu. Nosotros queremos vivir nuestra vida separados del poder del Espíritu. Nosotros queremos que nuestro matrimonio funcione separado del poder del Espíritu. Nosotros queremos que nuestras carreras vayan bien y que podamos ser testimonio en la oficina y tal, separados del poder del Espíritu. Y eso no se puede. Jesús mismo, en el discurso del aposento alto, en la última cena, lo vemos en Juan, le repite una y otra vez las funciones del Espíritu a los discípulos. Él estará con ustedes. Capítulo 14, versículos 16 y 17. Les enseñará y recordará las palabras de Jesús. Capítulo 14, versículo 26. Él dará testimonio de Jesús. Capítulo 15, versículo 27. Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Capítulo 16, versículo del 7 al 11. Él guiará a toda verdad. Capítulo 16, versículo del 13 al 15. Jesús mismo esperó ser ungido por el Espíritu y se dejó ser controlado por el Espíritu. ¿Se acuerdan en Gálatas? Eso es vivir por el Espíritu. Eso es caminar en el Espíritu. El que vive lleno del Espíritu como Jesús lo hizo, totalmente rendido a la voluntad del Espíritu, vence la tentación, vive como Jesús lo hizo y puede complacer al Padre. Pero si no lo hacemos en el Espíritu, no vamos a poder. Jesús mismo no lo hizo sin estar con el Espíritu. No vamos a poder pasar la prueba. Y la prueba la tenemos que vivir. Es el tiempo en el que Dios trabaja en nosotros. Si Jesús mismo no se libró de la prueba, pues nosotros tampoco. Recuérdense que un discípulo no es mayor que su Señor. Entonces nosotros también tenemos que vivirla, nosotros también tenemos que pasar esa prueba. Podemos pasarla fuera del poder del Espíritu o podemos pasarla en el poder del Espíritu. Eso es nuestra decisión. Sin embargo, sí hay una diferencia, y con esto ya cierro, entre la prueba de Jesús y la prueba nuestra. Porque Jesús sí aprobó esa prueba. Él sí la pasó, diríamos. ¿Verdad? Él la aprobó. Y oigan bien, Él la aprobó para que nosotros no tengamos que aprobarla. Dice, pero tú acabas de decir, no, oigan bien. Él la aprobó para que nosotros no tengamos que aprobarla. Él la aprobó para que no se nos tome en cuenta cuando no la aprobemos. Porque Él se sometió y Él cumplió toda justicia para que nosotros no tengamos que cumplir toda justicia, porque no podemos cumplir toda justicia. ¿Cómo? Sí, así mismo como lo oye, ese es el Evangelio. Nosotros no tenemos que pasar la prueba para que Dios esté complacido con nosotros, porque Dios está complacido en su Hijo, en Cristo, y ahora nosotros que estamos en Cristo, Dios está complacido con nosotros, independientemente de si pasamos la prueba o no. ¡Wow! Él pasó esa prueba para que nosotros no tengamos que pasarla. Él la aprobó para que no importe si no la aprobamos. Eso es lo hermoso del Evangelio. Dios está complacido en Cristo. Cristo pasó esa prueba, la aprobó, cumplió toda justicia, y ahora los que estamos en Cristo es como si hubiésemos pasado nosotros la prueba con Él. Como si hubiésemos vivido toda justicia. Y Dios está complacido en nosotros. Si ponemos nuestra fe en Jesucristo. Solo poniendo nuestra fe en Jesucristo. Solo poniendo nuestra fe en Jesucristo.
No hay otra forma. Nosotros no podemos pasar esa prueba. Jesús la pasó para que nosotros no tengamos que pasarla. Y poniendo nuestra fe en Él, toda la justicia que Él sí cumplió, la prueba que Él sí pasó, el placer del Padre en Él, ahora es de nosotros. Y ya no nos carga el no pasar esa prueba. Sin embargo, ese hermoso regalo, como escuchaba esta semana a Tim Keller, you're saved by faith alone, tú eres salvo por gracia solamente, but not by faith that remains alone, pero no por fe que se queda sola. Tú eres salvo por gracia solamente, solo por gracia, pero no por una fe que se queda sola. Cuando yo entiendo este regalo, cuando yo entiendo lo que Jesús vino a hacer, cuando yo entiendo que Él vino a pasar esa prueba, que Él vino a vivir la vida que yo debía haber vivido, que Él vino a morir la muerte que yo debía haber muerto, y yo pongo mi fe en eso, solamente con poner mi fe en eso, ya yo estoy en Cristo y ya Dios está complacido conmigo. Su justicia se me imputa a mí. Mi castigo lo sufrió Él. Y solamente con yo poner mi fe en Él, todo eso es mío. Sin embargo, solo por fe, pero no por una fe que se queda sola. No por una fe que se queda sola. Porque cuando yo entiendo esto, eso debe llevarme a, como dice Pablo en Romanos, lo lógico, lo que se supone que pase después de esto es que yo me dé en sacrificio por Él y para Él. Lo lógico no es que yo le debo, de alguna manera sí, pero no es que yo tenga una deuda, porque mi deuda se pagó ya. Pero si yo de verdad entendí eso, lo lógico es, como decía una persona, si fuera por obras, hasta mejor, porque hay hasta un límite que me pueden pedir, ¿verdad? Vive consciente de hasta dónde yo llego. Pero si es por gracia, es totalmente independiente de lo que yo pueda dar o no pueda dar. Entonces, la respuesta más lógica, así es por gracia, es que yo lo dé todo. Entonces, una vez entendemos esto, tenemos que ver si en nuestra vida se ve ese agradecimiento a Dios. Porque muchas veces no se ve. Muchas veces no se ve. Entonces, Jesús viene, toma nuestro lugar, se somete, se humilla, vive la vida que debimos vivir, muere la muerte que nosotros debimos morir, para que ahora nuestro pecado Él lo paga y su justicia es nuestra. Y ese es el Evangelio. Y si nosotros creemos eso, tenemos dos cosas. Uno, la salvación garantizada. Estaremos en la presencia de Dios. Y dos, tendremos nuestra vida cambiada. Porque es por fe, pero no solo por fe sola. Y si esa vida no está cambiada, si esa vida no está cambiando, entonces tenemos que realmente revisar nuestra fe. Porque este es un regalo tan hermoso que tiene que provocar ese cambio en nosotros. Vamos a orar para cerrar. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú la inspiraste
Y en ella podemos ver a la persona de tu Hijo. En ella podemos ver el Evangelio de tu Hijo. En ella podemos ver, Señor, cómo tú das testimonio de Jesús. Podemos ver, Señor, cómo Jesús se somete a ti. Podemos ver, Señor, cómo Jesús pasa la prueba, la que nosotros no pudimos pasar, y toma nuestro lugar. Padre, ayúdanos a ir fortaleciendo nuestra fe. Ayúdanos, Señor, a depender más de tu Espíritu, en la medida, Señor, en que imitamos a tu Hijo. Danos, Señor, un deseo de cumplir tu voluntad por encima de cualquier otra cosa. Pero ese deseo sale en respuesta, Señor, a que entendemos que tú tomaste nuestro lugar, que te hiciste como nosotros, Señor, y que pasaste la prueba por nosotros, para que no se nos tome en cuenta cuando nosotros no pasamos la prueba. Gracias, Señor, por tu sacrificio. Gracias, Señor, por el Evangelio. Padre, y que sea tu Espíritu el que nos someta a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.